Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Aedo Paladino y en esta ocasión, vamos a platicar Ariel y yo de un tema que se está dando como mucho ahorita, sobre todo en redes sociales, lo he escuchado mucho, que es la dependencia emocional, ¿no? Y bueno, sobre todo quiero como que hagamos esta plática un poquito informativa porque creo que hay muchas dudas o he visto que la gente como que se confunde mucho. Entonces me gustaría hablar en este espacio de bienestar sobre una información como más correcta y más clara sobre este tema. Bueno, para empezar, ¿qué nos podrías decir o qué nos puedes decir de lo que es la dependencia emocional como tal? Pues mira, yo creo que hay que irle quitando también como el nombre de dependencia emocional, porque yo creo que para hablar de este tema es justo pues esta frase de dependencia emocional ayuda mucho como para vender libros o ser como Ajá. muy de bestseller, ¿no? O quizás a lo mejor hasta para agarrar buen dinero, generar buen dinero, buenas ganancias, porque es un tema que la gente dice, sí, yo. Fíjate que yo lo vería más como este miedo que da por la falta quizás de un apego saludable. El Ok. tema de dependencia emocional va más con el tema de los apegos, la ansiedad, ¿no? Y que se deriva mucho desde los primeros vínculos afectivos que tenemos en nuestra infancia, justo que se da entre los 3 años, cuando nuestros cuidadores tendrían que estar como más presentes y darnos como esta fortaleza, esta contención para que cuando surja un momento de separación no nos genere ansiedad. Ok, y también hay ahora sí que otro, otra palabra, sí, que habla de codependencia. ¿Cuál sería la diferencia de la codependencia emocional con la dependencia emocional? Bueno, la palabra codependencia surge, me parece que surge como en los años 80, 84, cuando surgen los grupos de alcohólicos anónimos. Ajá. Surgen, bueno, parte de la historia que conozco es que mientras los varones se metían a las juntas de AA, con los creadores de estos pues, modelos, pues hasta cierto punto terapéuticos, las mujeres se quedaban afuera, ¿no? Como que las mujeres y los niños se quedaban afuera. Acompañando afuera, entre ellas, nada Sí, más. se quedaban afuera en las banquetas esperando que Ok. sus esposos, sus familiares salieran, Ajá. y entonces pues se daban cuenta, la creadora, ahorita no me acuerdo cuál es el nombre, la creadora de estos grupos, observaba que las mujeres vivían mucha ansiedad. Sí. Y entonces decía, no, pues todas estamos aquí al pendiente, ¿no? Y entonces ahí es cuando le surge la idea, dice al pendiente, y ya después lo relaciona con esta parte de los pendientes, y de ahí surge la palabra codependiente. Codependiente. Y entonces ya después decía esta creadora de estos grupos, Alanon, que decía, bueno, en lugar de que estemos esperando a nuestros familiares, a nuestras parejas aquí todas al pendiente de ellos, pues hagamos nuestro grupo de codependientes, y es cuando surge la palabra codependiente, ¿no? Que la traducción es este objeto que se cuelga, un arete justo, y que Ujú. adorna al otro. Eso es lo que significa, es un adornar al otro, Ok. digamos que la mujer viene siendo el adorno, o cree que es el adorno, ¿no? En este caso de la pareja. Exacto, Ah, exacto. ok. Pero no existe entonces la codependencia que no sea de pareja. Este, Por ejemplo, al hijo, al sí, hermano, al sí, o padre. sea, codependiente es estar como en la mira pensando que yo le voy a adornar su vida. O sea, que yo lo soy todo. O sea, si lo vemos un poquito ya más en terrenos como de psicopatología, esta Ajá. parte como muy narcisista donde yo quiero adornar al otro, yo quiero embellecer al otro, sin importar quién sea, ¿eh? Porque puede Ok. ser pareja, puede ser hijo, puede ser incluso el Padre. trabajo, padre, Ah, sí, trabajo sí, también, o todo, sea. sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, no es como, por ejemplo, yo dijera, este espacio sin mí no funciona. Pues nada, no es cierto, porque pueden haber mejores Ok. personas que uno, ¿no? Sí, sí, sin duda. Ok, y entonces la diferencia entre lo que es dependencia a codependencia es que el dependiente, vamos, no adorna. O sea, ese siente como el miedo a. En ambos está el miedo y surge la ansiedad, solamente que la palabra codependiente lo enfocaron más para los grupos o para las personas que tienen familiares o sí, familiares con una dependencia a una sustancia.
Ok, está más enfocado Sí, a sustancias. a sustancias. Entonces, lo correcto sería que dijéramos dependencia emocional. Pues si nos Si lo vamos, hablamos de parejas o hablamos de hijos o de padres. fíjate que si lo hablamos un poquito más correcto a nuestras áreas, pues podríamos hablar del tipo de apego que tenemos. Este apego ansioso, evitativo, que en Ok, este caso, que cuando nace de hablamos niños. de, exacto, cuando hablamos más como de hacia las parejas o hacia las personas, hablaríamos como de esta ansiedad, por separación. Por separación. Lo que sería también entonces un miedo a la soledad, un miedo bueno, el miedo a estar solo, el miedo a no tener con quién compartir, un miedo, o sea, el miedo a esto. También sería O parte de miedos que te produce ansiedad. yo creo que cuando hablamos de miedos, también tendríamos que investigar si la persona en realidad tiene miedo. Por ejemplo, a Ok. la soledad, ¿no? Ujú. Yo creo que tendríamos que ser como muy, muy observadores, o se tendría que observar Casos. que exacto, caso por caso, y además también como en realidad si siente miedo o siente ansiedad, porque estamos como muy, o relacionamos mucho la ansiedad con el miedo, Ujú. pero puede que a lo mejor ni siquiera es un miedo, porque además es algo que a lo mejor ni le ha pasado o ni le va a pasar, o que cuando le pase a lo Nada más lo mejor, pienso. exacto, Ah, ok. ¿no? Surge más como una estructura fantasiosa. Ok, entonces en realidad, si hablamos de estos, de los casos, por ejemplo, que se están manejando mucho ahorita, de que, ay, es que yo soy muy dependiente de mi pareja, o es que yo estoy muy, tengo esta cuestión de no saber qué voy a hacer si no sé si me termino mañana con mi pareja, o si mi papá se muere, o si estas, como dices, ansiedades son más en cuestiones desde la infancia, del tipo de apego que tuvimos en algún momento. Ujú. Sí, y habla mucho de la ansiedad por castración. Cuando hablamos de ansiedad, hay muchos tipos de ansiedades y cuando lo vemos en psicología, estamos como muy acostumbrados a verlo muy clínico, desde el manual del DSM-5 y que nos dice hay distintos tipos de ansiedad. Pero si lo vemos más, no sé, en terreno psicoanalítico, Ajá. está la ansiedad por castración. Y digamos que esta es una ansiedad por castración, el pensar que qué voy a hacer si el otro deja de existir, Si el ¿no? otro no está. Exacto, Ajá. porque es una castración, me quitan algo de mí, ¿no? Que en realidad sí tiene que ver con unos actos medios perversones, ¿no? Porque el que yo esté pensando que qué voy a hacer sin el otro, pues también tiene que ver mucho con cómo estoy armado, ¿no? O sea, si Ujú. en verdad soy el adulto real o soy O un estoy niño, hablando ¿no? desde la infancia, Exacto, desde el miedo del niño. exacto, ¿no? Entonces, la forma, por llamarlo así, de tratar o de trabajar este tipo de, pues, la dependencia como tal emocional, sería enfocarnos un poco desde la niñez, de cómo, qué tan adulto es este adulto que se está presentando conmigo. Sí, 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 qué tan adulto es y cómo y qué tipo de ansiedad tiene, ¿no? Si es una ansiedad por castración, si es una ansiedad por separación. Dependiendo ahora sí que de ahí Ujú. ya vamos viendo cómo se va a trabajar. Exacto, exacto. Ok. ¿Algo más que nos quisieras como comentar sobre lo que eh, para ti sería este, pues no sé, este tema que te digo que está como muy en boga ahorita, al menos que yo he notado? Ujú. Mm, sí es un tema que digo, qué bueno que las personas a través de sus libros, estos bestsellers, ¿no? Hay un autor que de hecho se le conoce mucho por este nombre de dependencia emocional y que sacó su libro, el doctor Walter Rizzo, ¿no? Ah, ok. Que buen doctor, ¿no? Que ha hecho como también, creo que algo que yo le podría celebrar a Walter Rizzo es esta parte de poner los nombres y estos nombres tan populares que ha hecho que la gente se acerque. Es algo que yo le podría agradecer, ¿no? Que llaman mucho. Que llaman mucho la Ujú. atención y entonces es por eso que la gente dice, ay, bueno, necesito tratarme porque tengo esto, ¿no? Es algo que le podría agradecer. Pero ya cuando estamos en clínica, ya cuando estamos atendiendo a las personas, no es como tan fácil como lo plantea o expone en el libro, ¿no? Ojalá y así fuera de fácil, ¿no? Y ojalá y también esta sensación de que uno siente de separación o de dependencia se Se pudiera quitará así. quitar, ¿no? O sea, Sí. sí, no, la verdad es que sí, lleva su, lleva su tiempo, lleva su tiempo y yo diría que además en cada relación que vuelves a estar,
se vuelvan a manifestar. Obviamente se vuelve a activar, sí, claro. pero si se ha trabajado, se va activando de una manera menor hasta llegar, o diferente, exacto, hasta llegar a un punto, en un momento, donde ya no se vuelve a activar eso. Ya no se activa, sino si se trabaja, ¿no? Porque entonces ahora lo que se va a activar es una construcción de un vínculo, puede ser familiar, pareja, amistad, laboral, ¿no? Porque incluso lo que tú preguntabas hace un rato, que si nada más se da en parejas, pues no, también se da en lo laboral. Luego hay muchas personas que dicen, es que yo no me quiero de este trabajo porque el trabajo como sea, pero ustedes que ya formé al vínculo, exacto, ¿no? Entonces dices, pues no, todo en esta vida tiene una fecha de caducidad, nos guste o no, tiene una fecha de caducidad y se va a acabar. Claro, y aparte, bueno, es una como estar pensando todo el tiempo en, como dices, estar en esta ansiedad de que en algún momento en un equipo, por ejemplo, de trabajo, pues no sé, alguien se va a ir, alguien va a subir de puesto, alguien va a encontrar otro trabajo, alguien, no sé, se va a casar y se va a ir, no sé, diferentes cosas que estás todo el tiempo en esa pues expectativa de qué va a pasar si se van, qué va a pasar si se rompe esto, qué va a, o sea, sí, no. Sí, y además muy enfermizo esto. Ajá, no, y además como ahorita lo empezaste a comentar, llega un momento que la ansiedad va incrementando, sí, porque estás en espera de que todo lo que está afuera pueda cambiar pues no sé, esta idea que tú tienes de lo bonito, lo bueno que tienes en ese momento, ¿no? Y fíjate que así como lo dices, ¿no? Pueda cambiar, ¿no? En realidad está cambiando, ¿no? Todo el tiempo está cambiando. Se está modificando. Se está modificando. Lo único que la persona siente tanto miedo, ¿no? A que esto se rompa, ¿no? A que la realidad, a que su realidad, termine. Y en realidad es que está terminando. O está dando otra forma. Ya se está modificando. Entonces ya lo ve venir. En parte. En parte. Por llamarlo así. En parte. Sí, porque también hay separaciones muy sanas, ¿no? Digo, yo creo que el separarse de las personas, de los lugares, también nos hace como crecer, nos construye, y creo que nos coloca pues en otro momento de nuestra vida, ¿no? Otra etapa. Otra etapa y tiene que ser más saludable. Ok, entonces, en realidad, bueno, haciendo un pequeño resumen, esto tiene mucho que ver con la infancia. Aunque tú ya seas adulto, te regresas a esa etapa, es como una regresión si sientes este tipo de ansiedad por alguna cuestión de apego que no se manejó correctamente en ese momento y que te da miedo crecer al final. Sí, porque además se van manifestando otro tipo de ansiedades, por ejemplo, como la ansiedad evitativa, ¿no? Perdón, el apego evitativo, ¿no? Esta parte donde, bueno, también hay personas que dicen, bueno, para no contactar con el dolor, evito no generar vínculos afectivos, ¿no? O hay personas que se adhieren tanto y que lo que les da temor es a que esto termine, ¿no? Entonces sí, y sí se genera mucho en la infancia, porque nuestros primeros vínculos, nosotros como latinos tenemos como esta característica como de siempre mucho arropar, ¿no? Sí, como que sobreponer. Sí, como que sobrecuidamos, sobreprotegemos, ¿no? Se entiende, nuestra cultura es así, pero también es una cultura que en algún momento no nos deja crecer. O sea, no nos deja crecer y justo la vida y generar vínculos afectivos es esta parte de ir creciendo. Saber que en algún momento pues esto se acaba, ¿no? Porque además no siempre somos iguales, o sea, vamos modificando. Sí, todo, como dijiste, ¿no? Todo se va modificando. No es que vaya a cambiar, sino que está cambiando. Está cambiando, exacto. Estamos siendo, ¿no? Como dicen. Estamos siendo, se está modificando y como dirían a lo mejor los transpersonales, estamos muriendo. Que pues sí, también. Y eso es una realidad. Otra de las tantas, ¿no? Ok, entonces no sé si tengas algún otro comentario que podamos aprovechar sobre este tema. Pues creo que ha sido o es un tema que se tiene que seguir tocando. Digo, si la sociedad lo toca así como dependencia emocional, toquémoslo, ¿no? O sea, si nos lo preguntan, pues sí, decir, bueno, no es como tal esto, pero tiene que ver con aquello, ¿no? O sea, como de ir informando y que las personas lo puedan ir visualizando. Esto como tal de la dependencia, sí es como un ancla a tu crecimiento. Quiero verlo de esa forma. O sea, tener una dependencia a. Puede ser un ancla,
sí, como también puede ser algo que destruye, ¿no? Porque a lo mejor el anclaje te quedas ahí, sí, hasta cierto punto destruye, sí, pero también puede ser un acto muy destructivo. O sea, también puede ser algo que destruye directamente, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que apenas estaba yo justo, creo que ayer estaba yo platicando con unos familiares y yo decía de una chica que vuelca todo su amor, ¿no? Es una chica que lo tenía todo, desde mi mirada, Ajá. lo tenía todo, ¿no? Tenía negocios, le iba muy bien económicamente, carros, ¿no? Y entonces se vincula con un alguien y todo eso lo pierde. O sea, lo pierde en cuestión de, pues de qué será, ni siquiera es de años, ¿no? Uno o 2 años, yo creo. O sea, ni siquiera es muchos años, ¿no? O sea, Ujú. todo lo perdió y digamos que en lugar de anclarse, se destruyó. ¿No? Ahí inmediatamente hay una destrucción. En otras personas podemos ver que a lo mejor pues ya no avanzan, ya no se relacionan, ya no crecen económicamente, laboralmente, personalmente, y ahí podríamos nombrar que hay un Otra. anclaje, ¿no? Ujú. Sí, sí, Ok. sí. O sea, en realidad es algo cero sano, ¿no? Sí, seno sano. Y creo que también nos cuesta mucho trabajo, porque nos cuesta, porque es algo que nos sucede a todos, eh, porque además es algo que no nos enseñaron. O No, sea, pues al como contrario, creo que nos enseñaron lo contrario. sí, nos enseñaron a que siempre tenemos que hacer las cosas por alguien o para Para alguien, alguien, ¿no? Y menos para uno, menos para para uno, ¿no? todos menos para uno. Exacto. Y también en este tener es como compartirlo. Y hay cosas que vamos a compartir y hay cosas que no vamos y no tenemos por qué compartir, No ¿no? tendríamos Que por no qué tendríamos por compartir. qué compartir, ¿no? Por ejemplo, hablemos del tiempo, ¿no? Si estamos en una relación de pareja, hay tiempos que vamos a compartir con la pareja, pero hay tiempos que no vamos a compartir con nuestra pareja, ¿no? Si hablamos del dinero, hay dinero que pudiéramos compartir con nuestros hijos, pero también hay dinero que no vamos y que no tenemos por qué compartir con nuestros hijos, ¿no? Hay privilegios que a lo mejor podemos tener y que no necesariamente tengo que compartirlos. O sea, también Son, es válido, ¿no? ahora Es sí que válido. son propios. Sí, exacto, exacto, ¿no? Ok. Entonces todo esto en realidad es como también podríamos como ver esta parte de darnos lo que no nos enseñaron a recibir, ¿no? O sea, porque no nunca vemos hacia nosotros, sino esto de estar dándole a los demás, ¿no? En cierta forma. Es lo que nos enseña nuestra cultura, ¿no? Ujú, ujú. Y que por eso, digamos, por el título, se hace esta parte de depender, ¿no? Depender de. O sea, dependo del otro, el otro me adorna, ¿no? Justo como cuando se organizaron estas mujeres y crearon los grupos de Al-Anon, de codependencia, ¿no? Se dieron cuenta que eran el adorno, ¿no? De la De la pareja, sí, pareja, ¿no? Y claro. que nada más decían, pues nada más somos un adorno, somos un pendiente, Y toda su ¿no? vida se vuelve hacia la adicción de la otra persona, ¿no? Está Exacto. todo alrededor de la adicción de la otra persona. Exacto, sí, porque es como querer curar, querer sanar, ¿no? E incluso hasta pierden objetividad, ¿no? Pierden su vida, Su ¿no? vida, en Sí, realidad, sí, sí, sí. sí, sí. Sí, es como un anclaje y también a la vez como una desestructura, ¿no? Ok. Bueno, pues sí, creo que es un tema como decía, digo, está mucho en redes. Me interesaba que lo aclaráramos porque justo se da mucho esta confusión, ¿no? De a veces de qué si lo tóxico, qué si lo dependiente, qué si lo codependiente, y lo juntan todo en una sola. Y creo que sí son temas diferentes, cada uno o sea, tiene su nivel dijéramos así, de gravedad, pero sí son diferentes los conceptos, ¿no? De cada una de las palabras que se utilizan para esta cuestión, que también se dan una de las preguntas que quería decir, que en la dependencia, por ejemplo, ¿cuál es la emoción que más se da? O que más has detectado que se da que más sale a flote, vamos, o hay varias. Yo creo que podría decir que hay varias y también va a depender como personas, situaciones, poblaciones, momentos, porque en algunas, si bien creo que relacionamos mucho codependencia o la dependencia la relacionamos con miedo, Ajá, pero también podríamos hablar de la envidia, pero también podríamos hablar del enojo, ¿no? Podríamos hablar incluso hasta de la tristeza, ¿no? también es una de las Sí, que sí, flora. sí, sí, claro, ¿no? Porque creo que no es nada grato ver que la otra persona pueda crecer, ¿no?
Fíjate que hace muchos años, muchos años, sí, aquí un curso de codependencia. Y como me acuerdo de una señora que cada vez que venía me recordaba una frase que ella dijo que yo dije, ¿no? Yo honestamente es que luego ni me acuerdo, ¿no? Y ella decía, híjole, cómo me dolió cuando tú dijiste que la otra persona o que mis hijos, si yo me muriera, pudiera que estuvieran mejor sin mí. ¿No? Es ella que le pegó, ¿no? Y yo dije eso, digo, Ay, bueno, ¿no? ups. Pero ella dice que cómo lo recuerda y entonces ahí dice ella, sí es cierto, o sea, yo a veces también en esta tristeza, porque ella se dio cuenta que ella sentía tristeza porque decía, yo en algún momento, yo no tenía una vida para mí. Todo era para ¿No? los Todo era otros. para los otros, ¿no? Principalmente para sus hijos. Entonces, cuando escuché esa frase, y es una persona que hoy en la actualidad, ahora que me encuentro a sus hijas, me han reclamado, en buen plan, me han reclamado, dicho, ay Ariel, desde que empecé a ir contigo, o sea, mi mamá ya no sale Se de los transformó. bailes, ¿no? O sea, ya se va a los bailes, ¿no? Y es así Ajá. como de, Ya agarró su vida. ya agarró su vida, ¿no? O sea, Ok. le daba tristeza darse cuenta que ella no tenía una vida, Sí, ¿no? claro. Es que despertar de eso es Sí. fuerte. Sí, 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 sí. sí. Y entonces sí, yo podría decir que pues hay una diversidad de emociones, ¿no? No Creo hay que una. Hay no hay como una una, variedad. no hay una, no hay una. Fíjate que no podríamos tener una, no podríamos, porque no estamos como divididos, ¿no? Todas se dan Ujú. en algún momento. Aquí lo más interesante es poderlas identificar, aclarar, y creo que muy importante como irlo aclarando pues desde el nombre, ¿no? Y Ujú. que pueden ir surgiendo muchas, ¿no? Como también no pueden surgir y probablemente uno se estanque más en unas, viva más intensamente unas que otras, ¿Qué ¿no? otras? Ujú, Ok. ujú, Bueno, pues gracias. O sea, muchas gracias por aclararme este tema. Yo tenía como esa quería como hablarlo porque te digo, sí se me hace como importante tener como bien especificado cada uno, sobre todo para que no se malentiendan los conceptos, ¿no? Y como dices, no verlo desde lo que se vende, ¿no? ujú, Sino desde lo real, de lo que se vive, no de lo que se ujú, vende. ujú. Sí, y yo creo que ahorita que lo mencionas, digo, en este conversatorio, en esta charla, sí se menciona así. Obviamente que si llega un paciente o llega una persona y me dice, tengo dependencia emocional, No, sí, claro. no le voy a dar la clase de, ¿qué crees? Eso no es. No, no, no. No, no. Obviamente sí escucho su palabra o su frase de dependencia emocional y pues voy indagando, ¿no? ¿A qué le nombra ¿A qué le nombra? dependencia, ¿no? Exacto. ¿A qué le nombra? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está instalada? ¿Desde dónde se instaló? ¿Quién lo instaló? ¿Qué forma tiene? ¿Qué textura tiene? Incluso hasta cómo lo percibe, si lo percibe de un color, ¿no? Con quién le sucede, en qué momento y cuándo le sucede, o sea, como ir indagando en lugar de ponerme a darle la clase de no es Claro. dependencia No, emocional. no, no. Así que si leíste al doctor Walter Rizzo, pues nada, Estás mal. Ah. ¿no? Y doctor Sí. Walter Rizzo, ¿no? Digo, ojalá y le llegara, ¿no? Nos demanda, ¿no? No, ojalá y no le llegue. Pero No, no. no es en contra, no es en contra de cómo la palabra. Entiendo que fue como un buen elemento para que se pudiera ser visto este tema, ¿no? Como para que llegara a todo el mundo, Sí, ¿no? sí, sí, Para sí, lo quitamos un poquito de lo técnico y lo exacto. mandamos a un lenguaje más coloquial. Exacto, más Ujú. coloquial. Y yo creo que es algo que a los distintos autores se les agradece. Sí, Yo claro. creo que se les agradece. Obviamente que conforme van pasando el tiempo, pues se van dando cuenta que eso tiene, pues genera dinerito, ¿no? Y ya después, pues ya no lo regresan a la realidad. Pero esperemos que muy en el fondo sí lo trabajen como se tenga que trabajar en Como el debe de. consultorio, ¿no? Ujú. Pero sí, insisto, o sea, si llegan y nos los comentan, pues sí sigue siendo dependencia emocional, ¿no? E incluso hasta para los talleres, ¿no? O sea, cuando uno da talleres, de hecho, vamos a tener un seminario Utilizamos y esos utilice temas, esos bueno, temas, ¿no? esas Sí, palabras, esas exacto. palabras y que a la gente le llama la atención, pero ya cuando vienen se les da la información y se habla mucho de esto que se siente. Y es ahí cuando las personas dicen, ah, caray, ¿no? Entonces esto va más allá de lo que imaginamos, porque va más allá, ¿eh? Mucho más allá. Sí, 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 va más allá y es muchísimo más complejo. Uno pudiera pensar que no, pero es más complejo, ¿no? Pues es que también hablarlo es sencillo, ya sentirlo, ya vivirlo, ya traerlo es otra cosa. Reconocerlo es otra Sí, cosa. sí, sí, tocaste ese otro tema. Sí, no es lo mismo a veces sentarte aquí como especialista o cuando te lo preguntan, cuando Sí, lo charlas o cuando a lo mejor está uno del otro lado escuchando pues al usuario, al paciente o a la persona que nos consulta,
a que cuando lo vives, porque cuando lo vives, o sea, aunque le des la explicación, dicen, ¿y eso de qué me sirve, no? Sí, no. Si esto lo sigo sintiendo, ¿no? Sí, ¿cómo se quita? Aparte, y aparte como todo es como rápido, ¿no? ¿Y esto cómo me lo quito? Exacto, no, exacto. Pues no. Que fíjate que ahorita que dices, ¿y cómo me lo quito? Yo creo que también habría que mencionar que en algunos momentos, dependiendo, se puede utilizar a lo mejor algún tratamiento farmacológico. En Dependiendo algunos de los casos. grados, ¿no? Sí, depende de los grados. Por ejemplo, si ya la persona empieza a tener como lesiones, o se ocasiona lesiones, yo creo que sí, ya hay que bajar ahí la intensidad en esta parte de los neurotransmisores y del pensamiento, y entonces mandar con un especialista a que dé algún medicamento y pueda ir relajando a la persona. Porque además, si lo vemos terapéuticamente, esta sensación o este padecimiento, luego la gente dice, ¿y en cuánto tiempo? Pues así a ojo de buen cubero, si nos va bien y si todo marcha bien y si usted viene y si hace la lucha, porque es una lucha, ¿no? Muy Es una fuerte. lucha, es muy fuerte. Sí. Yo creo que por ahí más o menos usted va a ir sintiéndose bien unos 6 años. Y dicen, au. Ay, no, no, ay, pues yo nada más venía por 2 o 3 sesiones, no, Sí, por 2 no. o 3 sesiones, no, o sea, apenas si me va ayudando a armar parte de la historia clínica, A ver, ¿no? entender un poquito de dónde viene, ¿no? Exacto, Todo el ¿no? asunto. Entonces sí va más allá, ¿no? O sea, sí va más allá y a veces para que las personas no se les haga tan pesado, fíjate que en algunos pacientes, en algunos usuarios, sí utilizo la parte farmacológica, o sea, sí mando, ¿no? Sí. En algunos, la otra vez me reclamaba una chica, me decía, es que yo no sé si no me ves tan mal porque a mí nunca me mandaste con Marisol, ¿no? Y yo dentro de mí, pues no, porque tú no lo merecías, ¿no? O sea, no no, estaba o sea, no, no no, era no, grave tu no, caso, exacto, digamos que la ansiedad no era tanto, ¿no? O sea, era no era como un tan poquito más, intensa. sí, era un poquito más fácil de que lo pudiera tolerar, ¿no? Y tan es así que ha funcionado muy bien con terapia y otras, sí, otras es Tienen como que ir de, en conjunto, sí, claro. y hay otras personas que desafortunadamente abandonan los tratamientos, ¿no? La mayoría. La mayoría, Sí. y que después cuando regresan, bueno, ¿no? O sea, Y llegan traen con otro. unas ansiedades marca Acme, ¿no? O sea, enormes, ¿no? Sí, pero el problema ahí también es eso, ¿no? El compromiso también que se genera con esta, pues no sé, sanación que quieren llegar, ¿no? A lograr. Y es que justo la dependencia, esto sí muy bonito que lo ven de dependencia, es que uno tiene que tener la capacidad de crecer. Porque en realidad la dependencia surge porque hay un niño, vamos a nombrarlo así, muy, Sí, claro. muy, muy, no sé cómo, muy, muy fantasioso, muy bonito, ¿no? Así lo ve la gente. Hay un niño, una niña herida, y entonces es este niño o niña que no quiere crecer. Agarradito de la mano, Exacto, ¿no? Del ¿no? Que papá, cuando de la ya luego le mamá. dices al adulto, no, esperes, de niño ya no tiene nada, ¿no? Ya está en los Ya le 40, toca, ya le toca ya le hacerse toca cargo. exacto, ¿no? Entonces, justo cuando empiezan a escuchar como estos temas de, tengo que crecer, Ay, como sí. que ya lo abandonan y dicen, ya no me gustó, ¿no? Sí. O mágicamente ya estoy curado, ¿no? Ya no tengo nada. Exacto, que Ya a me veces siento uno bien. dice, ¿cómo le hizo, no? 2 sesiones. Yo llevo cuántos años y nomás no se me quita. No suelto la mano. Exacto. Ok, bueno, pues sí. De hecho, te agradezco porque te digo, es un tema muy común ahorita, pero trae unas raíces muy, muy, muy profundas en otras, ahora sí que internas, ¿no? Desde la crianza, desde muchas otras cosas que se fueron dando a lo largo de los años, ¿no? Supongo. Así es. Entonces, pues bueno, es como dices, un tratamiento algo arduo, pesado, doloroso, porque también Quizás está incómodo, ¿no? Deja tú de lo incómodo, doloroso, también cansado. cansado, ¿no? Yo creo Sí, que a veces uno lo ha vivido y es así como, ya no quiero saber más, ¿no? por eso abandonan, Sí, por justo. eso andan. Sí, 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 sí. Creo que se quedan las personas que en verdad dicen, bueno, creo que sí, ya tengo que crecer, ¿no? Quiero, Quiero, quiero. necesito, porque a veces se convierte en esta parte de ya necesito crecer, Sí, ¿no? ya no estoy cómodo. Ahora sí que como los caracoles, ya no estoy cómodo con este caparazón, necesito otro, ¿no? Algo más Exacto, amplio, exacto, en sí. donde me pueda volver a crecer, a A hacerme. desarrollar esto que Ajá. tú haces, ¿no? Sí, Desarrollar desarrollarlo, ya no, y aquí hacer ya no. otra persona, ¿no? Exacto, Exacto. exacto, sí. Bueno, pues muchas gracias, Ari. Como dices, vamos a tener unos seminarios. No sé si quieras darnos otra información sobre esto, porque yo no me acuerdo de las Sí, fechas ni de los. de las fechas no me acuerdo, pero
bueno, sin duda tenemos el congreso, aprovéchenlo porque ahorita está de promoción. Está el congreso, vamos a tener diplomado de tanatología, diplomado de comprensión del suicidio, diplomado de manejo de emociones y seminario de codependencia. Es lo que vamos a tener. En Ok. fechas no me acuerdo, pero los podemos buscar en redes sociales, en Sí, las Facebook. tenemos en redes Facebook, sociales, que sí. también Patti es quien está en las sí. redes sociales, porque luego me han hecho comentarios de, ay, qué bonitas frases. No, la verdad es que Patti es quien coordina las redes sociales, nos está coordinando las redes sociales de Facebook. Ajá, Facebook, sí, nada Facebook. más, sí. Y YouTube es Marisol. Y YouTube es Marisol, pero la encargada de las redes ahorita es Patti. Cuando les mandan felicitaciones, porque luego también me he encontrado personas Sí. en la calle y me dicen, ay, muchas gracias por las felicitaciones. Ay, no, aquí. Pero, híjole, quien les manda las felicitaciones por Casa de Tanatología es Soy yo. Patti. Pero bueno, ese, como lo pongo, ¿no? Es en sí el equipo Ujú. que somos ahorita, entonces, pues yo por eso hago esta labor, pero No, y muchas en gracias. representación de todos. No, y muchas gracias y lo comento porque la gente piensa que lo hago yo. No, no, no. Ya está Patti quien nos ayuda y de verdad, Patti, muchas gracias por generarnos esta dependencia agradable. Ah, bueno, también existen, Sí, ¿no? no, sí, es que sí, por ejemplo, yo creo que esta parte donde podamos tener como un encuentro, un acuerdo y podernos distribuir el trabajo, pues es Sí. una dependencia bonita, ¿no? Que dices, vamos coordinando, ¿no? Gusta. Exacto, porque gracias a eso, a ese vínculo que hemos formado, pues le has dado también mucho esta formalidad a nuestras redes sociales, que las teníamos pero súper abandonadas. Sí, ¿no? ya lo vi. ¿No? Pero bueno, estamos también, como dice Ariel, estamos en las redes sociales. Ahí se suben también los flyers de los congresos, de los diplomados, de los talleres, toda la información ahí la vamos subiendo por si les interesa. En cada uno de los flyers viene el teléfono para que lo hagan vía WhatsApp, porque la información es directa en WhatsApp para que se inscriban, para que les den formas de pago, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias, Patti. No, al contrario, Ari, muchas gracias a ti. Y pues este es su espacio. Los seguimos invitando a que si tienen alguna duda o algún comentario que nos quieran hacer, pues adelante, estamos abiertos a sus opiniones y pues aquí nos veremos la próxima vez que estemos en Espacio de Bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias y visiten nuestras redes. También Patti es terapeuta, también ella da consultas para adolescentes, adultos. Pues estamos todos aquí trabajando en equipo. Y gracias. Sí. Gracias, Ari. Bye.